¿Alguna vez alguien te ha mirado a los ojos y sin temblar la voz te ha dicho que su compromiso contigo no es por amor, sino por responsabilidad, no por costumbre, no por cariño, solo porque es lo correcto? ¿Qué haces en ese momento? ¿Te rompes? ¿Luchas, te quedas? Yo me quedé en silencio. No lloré, no grité, no discutí. Solo asentí con la cabeza y me fui a dormir como si nada. Pero por dentro, ya no era la misma mujer. Me llamo Catalina, y esta es la historia de cómo la noche antes de mi boda, el hombre que amé durante 24 años me confesó que ya no sentía nada por mí. Que lo único que quedaba era una palabra hueca: responsabilidad. Pensó que me casaría igual, que aceptaría ser la esposa de conveniencia. Pero al día siguiente, cuando todos me buscaron, yo ya no estaba. No porque me diera miedo casarme, sino porque por primera vez elegí casarme conmigo misma. Si alguna vez tú también sentiste que merecías más, deja tu comentario con las palabras «Yo también renací». Dale like, comparte esta historia y acompáñame hasta el final. Porque esta vez no me fui huyendo. Me fui despertando. Nunca imaginé que la primera vez que escucharía la palabra desamor, aplicada a mi propia vida, sería de los labios de Alejandro, justo la noche antes de nuestra boda. Estábamos sentados frente a frente en el comedor de su casa, entre los últimos arreglos, los nombres impresos en las invitaciones y los anillos guardados en una caja de terciopelo azul. Todo estaba listo, todo menos su corazón. Catalina me dijo con una calma que me heló la sangre: «Quiero que sepas que después de mañana solo te quedaré debiendo 1 año». Parpadeé sin entender. No era una broma. Él nunca bromeaba con ese tono. «¿1 año?», murmuré. «Sí. Me casaré contigo como está previsto, pero al cabo de 12 meses pediré el divorcio. Te lo digo ahora para que no te tome por sorpresa después. Lo justo es ser claro. Ya no te amo y no me parece honesto esconderlo». Sentí que me estaba arrancando el alma con pinzas sin levantar la voz, sin romper nada. Dijo que lo nuestro se había agotado, que 7 años de relación bastaban para saber cuándo el amor había muerto. Y que lo único que podía ofrecerme ahora era su responsabilidad, su apellido, y una boda que cumpliría por respeto a las familias. Yo tenía 25 años. Lo conocía desde los 3. Habíamos sido vecinos cómplices, compañeros de juegos secretos y primeros amores. A los 17, cuando él cumplió años, me pidió ser su novia bajo el limonero del patio de su abuela. A los 19 me defendió de un profesor que me acosaba. A los 21, cuando rechacé una beca en Madrid por quedarme con él, me dijo que era la prueba de amor más grande que alguien le había dado. Y ahora, a los 25, me decía que todo eso no era amor, o que al menos ya no quedaba nada. ¿Qué se hace cuando te dicen eso? Nada. No se hace nada. Terminé mi sopa sin decir palabra. Él me observaba, quizás esperando una escena, una súplica, un grito. Pero yo solo asentí con la cabeza como si entendiera la lógica perversa detrás de su declaración. Después de cenar le deseé buenas noches. Me pidió que descansara bien, que el día siguiente sería importante. Le sonreí. Entré a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me senté en el borde de la cama. Las flores del vestido colgaban del perchero. La peinadora estaba llena de detalles, peinetas, perfumes, pendientes, el velo bordado a mano por mi abuela. Todo me pareció de pronto ajeno. Un decorado para una obra donde yo no quería actuar más. A la medianoche le envié un mensaje: «No voy a ir mañana. Cancela lo que quieras». Yo ya cancelé algo más importante, la mentira en la que vivía. Apagué el teléfono, empaqué solo lo necesario y salí por la ventana del cuarto como cuando era niña. Con cada paso sentí que no huía de un hombre. Huía de una idea falsa de amor. De una Catalina que se conformaba. Alejandro pensó que se casaría con una mujer sumisa,
agradecida por un anillo sin alma. No entendió que a veces el desamor no solo se siente, también se contagia. Y esa noche, por primera vez, empecé a sentir lo mismo que él nada. No planeé huir. Pero cuando vi el vestido, entendí que no era mío. Así comienza realmente esta historia. No con una boda, sino con un silencio. Un adiós que no se gritó, pero que se escuchó hasta el fondo del alma. La madrugada sevillana era fría, pero no más que mi pecho. Caminé sin rumbo por las calles aún dormidas con el vestido de novia doblado dentro de una mochila, como si fuera solo un pedazo de tela cualquiera. Me senté en un banco frente al río Guadalquivir, viendo cómo el agua se movía con una tranquilidad que me resultaba ajena. ¿Cómo puede el mundo seguir girando cuando una vida se ha detenido en seco? Allí pasé las primeras horas del día en que debía casarme. No lloré. No llamé a nadie. Apagué el móvil y dejé que el silencio me envolviera. No necesitaba consejos, ni reproches, ni promesas vacías. Necesitaba estar sola con mi nuevo yo, la Catalina, que había roto su propio guión. Al amanecer entré a una peluquería de barrio, una de esas que abren temprano para señoras mayores. Pedí que me cortaran el cabello por la mitad. La estilista me miró con duda, pero no preguntó nada. Al terminar me vi en el espejo y no me reconocí del todo. Y eso fue exactamente lo que necesitaba dejar atrás a la mujer que se moldeó para encajar en la vida de otro. Cerca del mediodía regresé a casa. Mi madre estaba al borde de un colapso, los ojos rojos, la boca apretada. Me abrazó fuerte como si temiera que me evaporara. ¿Dónde estabas, hija? ¿Cómo pudiste irte así? ¿No ves todo el escándalo que has provocado? Detrás de ella estaban Alejandro y sus padres. Él parecía tranquilo, casi condescendiente. «No seas dramática, Catalina», dijo con ese tono que solía usar cuando corregía a un subordinado. «Todos tenemos dudas antes de una boda. Lo entiendo, pero ya pasó. Todavía podemos hacerlo esta tarde. Los invitados siguen esperando». Me miró como quien consuela a una niña que rompió un jarrón, como si lo que hice no tuviera peso, como si mi silencio fuera solo una rabieta caprichosa. Yo no respondí. Solo lo miré. Observé cómo su voz ya no me llegaba al corazón, cómo sus palabras flotaban en el aire sin tocarme. Me senté en el sofá, crucé las piernas y le ofrecí la misma sonrisa vacía que él me había dado la noche anterior. Esa tarde, mientras todos pensaban que la boda se celebraría en privado, como una especie de reconciliación improvisada, yo empaqué mis cosas sin prisa. Metí libros, cuadernos, zapatos cómodos y una carta que le dejé a mi madre. No me escapé. Me elegí. Espero que algún día también tú puedas hacerlo. Salí sin ruido. El silencio volvió a ser mi aliado. No necesitaba aplausos ni entendimiento. Solo distancia. Un espacio donde pudiera escucharme, no a los demás. Alejandro me llamó 4 veces esa noche. No contesté. Me envió un audio en el que decía: «Catalina, no podemos echarnos atrás. Todo está listo. Sé racional». Esa palabra racional fue la confirmación final de que no había vuelta atrás. Él hablaba de contratos, no de amor, de apariencias, no de verdad. Al día siguiente, mientras Sevilla desayunaba, yo alquilé una pequeña habitación en Triana y comencé a enviar correos. Quería aprender sobre la empresa familiar. Algo que siempre evité porque él lo hacía mejor. Ahora quería hacerlo por mí. El silencio de ese cuarto, el eco de mis propios pasos fueron el mejor recordatorio de que estaba sola y que eso no era una maldición, sino una nueva forma de libertad. No era una rabieta. Era el inicio de mi renacer. Y como todo renacer, empezó en el momento más oscuro. Justo después de quedarme callada. Para siempre. Pasaron 3 semanas desde que me fui. No volví a responderle a Alejandro ni a nadie de su entorno. Me enfoqué en mí.
en aprender, en comer bien, en no mirar atrás. Pero un día, en medio de una reunión con el nuevo contador de la empresa, recibí un mensaje inesperado. Catalina, soy Jimena. Alejandro estará celebrando mi cumpleaños este sábado en el Hotel Alcázar. Estás cordialmente invitada. Ya que aún no han cancelado oficialmente el compromiso, pensé que te gustaría ver cómo seguimos adelante. Lo leí 2 veces. No sentí ira, solo una especie de lástima. La clase de lástima que se tiene por alguien que no entiende cuánto se delata con su propia inseguridad. Medio año antes habría ido, le habría gritado, le habría arrancado las extensiones. Pero ahora era otra Catalina. Esa tarde pedí cita en el salón más exclusivo del centro. Elegí un vestido negro simple pero letal. Llevaba el cabello corto, los labios rojos, las uñas impecables. No era una venganza, era una presentación. No para ellos, sino para mí. Llegué puntual. En el salón principal, decorado con globos dorados y copas de champán, vi a Alejandro de pie junto a Jimena, que sostenía el cuchillo del pastel como si fuera la corona de una reina. Los vítores, las risas, todo era una obra ensayada. Hasta que me vieron. Las voces bajaron de volumen. Algunas mujeres se susurraban al oído. Alejandro me miró sorprendido. Jimena, nerviosa. Yo caminé con calma entre las mesas. No había prisa. No tenía miedo. Solo dignidad. Me quité las gafas de sol, me acerqué a la pareja y sonreí con educación. Jimena, dije con voz clara. Gracias por tu invitación. Fue un detalle tan genuino. Como no tuve tiempo de comprar un regalo, pensé en traerte algo más simbólico. Alejandro frunció el ceño. Jimena solo parpadeó. Entonces tomé la mano de Alejandro y suavemente se la puse en la de ella. Te lo cedo, dije con una serenidad que heló el aire. El título de futura esposa de Alejandro ahora es todo tuyo. Sé que lo codiciabas. Hoy te lo entrego sin condiciones. ¡Felicidades! El silencio fue absoluto. Se escuchó solo el clink de una copa que alguien dejó caer. Alejandro intentó recuperar su mano incómodo. Me miró con furia contenida. Catalina, ¿qué estás haciendo? ¿Basta de tonterías? Gruñó. No son tonterías, respondí sin alzar la voz. Esto es más serio de lo que jamás fuiste tú, porque hoy después de todo entendí que la dignidad no se suplica, se recupera. Vi cómo sus ojos perdían el control por primera vez, cómo su imagen de hombre que siempre domina todo se resquebrajaba delante de todos. Jimena, intentando mantener la compostura, sonrió forzadamente y abrazó a Alejandro. Pero él no correspondió. Sus ojos me seguían mientras me alejaba. Yo no miré atrás. No hacía falta. Esa noche, mientras la ciudad dormía, recibí un último mensaje de Alejandro. ¿De verdad crees que alguien más te va a querer como yo? No respondí. Porque lo cierto es que por fin alguien ya empezaba a quererme como yo. Nunca me había querido con respeto, con firmeza, con dignidad. Y ese alguien era yo. Salí de esa fiesta sola, pero no vacía. Porque la Catalina que entró a ese salón ya no existía. La que salió apenas estaba comenzando. La noche después del cumpleaños de Jimena, aún vestida de negro y con los tacones en la mano, salí por la puerta lateral del hotel. El aire olía a azahar y a cambio. Caminaba por el estacionamiento cuando escuché una discusión. Un joven delgado de no más de 22 años era empujado contra la pared por un hombre mayor con traje. La voz del hombre era firme, cruel. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras solo porque tienes una cara bonita? Despídete. Y olvídate de la carta de recomendación. El chico no respondía. Tenía los labios apretados, la mirada hacia el suelo, los puños cerrados. El gerente se marchó enfadado y el joven se quedó ahí inmóvil, como si no supiera si llorar o huir.
Me acerqué sin pensar demasiado. Había algo en sus ojos, una mezcla de rabia y vergüenza, que me resultaba familiar. Me senté en el bordillo a su lado. ¿Cómo te llamas, Leo? Edad 22. ¿Estudias, sí, en la Universidad de Sevilla? Último año. ¿Tienes experiencia conduciendo? Me miró sin entender. Yo continué. ¿Quieres trabajar para mí? Es algo sencillo. Un trabajo estable, buen sueldo y lejos de tipos como ese. Por un momento su rostro se suavizó. Luego volvió a tensarse. ¿Por qué me ayudarías? Curiosidad, respondí. ¿Y por qué alguien debería hacerlo? Esa palabra curiosidad me definía más de lo que creía. Quería entender por qué ese desconocido me había hecho detenerme. ¿Qué historia se escondía detrás de esa mirada rota? Leo aceptó. Empezó al día siguiente. Era puntual, discreto, educado. Me abría la puerta del coche, me preparaba café sin azúcar como me gustaba. Nunca preguntaba nada, pero siempre estaba ahí. Una semana después estábamos atrapados en el tráfico del centro. Yo hojeaba unos papeles de una fusión que no comprendía. Frustrada los arrojé sobre el asiento. Leo los recogió y los leyó con calma. «Disculpa», dijo con voz baja, pero creo que esta cláusula contradice la del contrato anterior. Me explicó el punto con una claridad que ni mis asesores habían logrado. Lo miré sorprendida. ¿De verdad estudias turismo? Sonrió algo incómodo. También leo mucho sobre derecho corporativo. Me interesa. Esa noche le preparé cena en agradecimiento. Algo sencillo, pasta con albahaca. Estábamos en mi pequeño apartamento de Triana. Cuando le serví el plato me miró como si no mereciera ese gesto. «No estoy acostumbrado a que me cuiden», dijo. Yo tampoco pensé. Después de comer me acompañó al balcón. El cielo estaba claro, las estrellas brillaban sobre los tejados blancos. De pronto me dijo: «Cuando estoy contigo, se me olvida todo lo demás». Me puse tensa. No por lo que dijo, sino por lo que sentí. Algo parecido a vértigo, como si estuviera asomándome a un lugar del que no sabría salir si caía. No dije nada. Él tampoco. Antes de irse se acercó a la puerta y me ofreció una caja con cerezas. «Están frescas. Pensé que te gustaría probarlas». «Gracias», susurré. «¿Puedo preguntarte algo?» Asentí. «¿Qué viste en mí esa noche? ¿Por qué me hablaste?» Lo miré largo rato. Curiosidad, Leo. Solo eso. Pero a veces la curiosidad es el principio de algo que uno no esperaba encontrar. No sabía si era amor, pero sí sabía que no dolía. Y por primera vez en mucho tiempo eso ya era más que suficiente para quedarme. El verano avanzaba y con él mi mundo se reorganizaba en silencio. Leo seguía a mi lado, puntual, atento, eficiente. Se había convertido en mi sombra amable, esa presencia que no interrumpía, pero que lo notaba todo. Mis días se llenaban de cafés compartidos, silencios cómodos y miradas que hablaban más de lo que queríamos admitir. Pero, como era de esperarse, Alejandro no tardó en reaparecer. Un día lo encontré esperándome frente a la oficina, apoyado en su coche, como si aún tuviera el derecho de ocupar espacio en mi vida. Vestía como siempre impecable, pero había una tensión en su mandíbula y en sus ojos oscuros. Catalina dijo sin preámbulo: «¿Qué es esto que me dicen? ¿Que ahora andas con tu chofer?» Lo miré sin inmutarme. «Leo no es mi chofer. Es alguien que eligió quedarse cuando tú decidiste irte». Frunció el ceño, se acercó demasiado. «¿De verdad vas a tirar todo por ese cualquiera?» Respiré hondo. Mi voz no se quebró. «No estoy tirando nada. Estoy construyendo algo nuevo. Y esta vez sin pedir permiso». Alejandro dio un paso atrás. No supo qué responder. Me miraba con esa mezcla de desconcierto y rabia que tienen los hombres que están acostumbrados a controlar. Y de pronto se dan cuenta de que ya no pueden.
Los días siguientes fueron incómodos. Empezaron a circular rumores. Que yo me había vuelto loca. Que Leo era un oportunista. Que estaba usando mi apellido para escalar. Todo eso venía de Alejandro, por supuesto. El mismo que semanas antes había dicho que ya no me amaba. Y ahora no soportaba que otro me mirara como él ya no sabía hacerlo. Pero yo ya no era la Catalina que callaba. Aunque no gritara mi manera de actuar, hablaba por mí. La venganza no siempre necesita ruido. A veces el verdadero golpe es el silencio. Y el progreso. Leo nunca preguntaba sobre Alejandro. Pero un día, mientras cenábamos en una pequeña terraza del barrio Santa Cruz, dejó los cubiertos y me miró con seriedad. ¿Te molesta que la gente hable? Negué con la cabeza. Hablan porque no soportan ver a una mujer que ya no pide perdón por vivir. Él sonrió aunque sus ojos seguían tensos. Si en algún momento crees que estar cerca de mí te complica, puedo desaparecer. Lo miré largo rato. Y supe que lo decía en serio. Lo que me complica, dije, es haber pasado años con alguien que jamás me preguntó si estaba bien. Tú no eres un problema, Leo. Eres una oportunidad. No dijo nada más, pero me tomó la mano con cuidado como si temiera que se rompiera. No lo hizo como Alejandro, que tomaba para poseer. Leo lo hacía como quien guarda algo que no quiere perder. Esa misma noche, mientras leía un informe en mi portátil, me di cuenta de que Leo no había vuelto del supermercado. Su móvil estaba apagado. Pasó 1 hora, luego 2, y entonces sonó mi teléfono. Señorita Catalina, dijo una voz áspera. Si quiere volver a ver a su nuevo novio con vida, traiga 500.000 euros al viejo almacén en las afueras. Y no llame a la policía. Sentí un nudo en el estómago. Me temblaban las manos, pero mi voz no. Si le haces daño, te arrepentirás. ¿Tienes 2 horas? Dijo el hombre y colgó. Me quedé ahí sola con el teléfono aún en la mano. La Catalina de antes habría gritado. La de ahora actuó. Y con el corazón latiendo con rabia, supe que era momento de demostrar qué significa el verdadero valor. Eran las 11 de la noche cuando llegué al viejo almacén abandonado en las afueras de Sevilla. El lugar olía a óxido y a polvo estancado. El corazón me golpeaba con fuerza en el pecho, pero mis pasos eran firmes. No fui sola. Había avisado a la policía antes de salir, aunque ellos me rogaron que no interviniera. Pero no entendían lo que estaba en juego. No solo era Leo. Era todo lo que había empezado a construir con él. No podía quedarme de brazos cruzados. Entré por la puerta lateral sigilosa con la linterna del móvil en una mano y el corazón en la otra. Lo vi al fondo atado a una silla, la cabeza gacha, sangre seca en la ceja izquierda. Había 3 hombres, uno fumando, otro con una barra de hierro apoyada en el hombro. No me vieron de inmediato. Me acerqué por detrás, tomé un palo de madera del suelo y, sin pensar, lo estrellé contra la espalda del que tenía el arma. Todo fue rápido, torpe, violento. Me defendí con la rabia de alguien que ya no tenía nada que perder. Uno cayó al suelo, otro intentó sujetarme, pero logré zafarme con un codazo. Fue entonces cuando oí las sirenas. En segundos la policía irrumpió, armas en alto. Me apartaron, redujeron a los agresores y corrieron hacia Leo. Me acerqué tambaleante mientras los paramédicos le colocaban una mascarilla de oxígeno. Leo, susurré con la voz quebrada. ¿Estás bien? Ya pasó. Él apenas abrió los ojos, su rostro amoratado, hinchado, pero aún así esbozó una sonrisa débil. Catalina, balbuceó. ¿Viniste sola? Asentí con lágrimas en los ojos. Te dije que no dejaría que te pasara nada. Intentó alzar la mano para tocarme, pero apenas podía mover los dedos. Uno de los paramédicos me apartó con suavidad. Déjenos espacio, por favor. Irá al hospital. Se va a recuperar. Lo vi alejarse en la camilla rodeado de luces, de voces, de cables.
y yo me quedé allí en medio de la oscuridad del almacén, con las rodillas temblando, sintiendo que algo dentro de mí se había roto, pero también algo más se había encendido. En la comisaría, mientras daba mi declaración, entró Alejandro. Sí, él. Supuestamente ajeno a todo. Aparentemente alguien le había dicho que yo estaba implicada en un caso de agresión. Se abalanzó sobre mí con expresión de pánico. «Catalina, ¿estás bien?» Me dijeron que... Me aparté con un gesto seco. «¿Qué haces aquí?» Me avisaron. Me preocupé. ¿Fuiste tú sola? ¿Fuiste por él? No respondí. Me limité a mirarlo como quien ve a un desconocido. «Catalina, esto ya es demasiado», insistió. «No puedes arriesgarte así por alguien que apenas conoces. ¿Sabes qué es lo que no conoces tú?» Alejandro, le respondí. «Lo que es proteger a alguien sin esperar nada a cambio. Lo que es estar. Lo que es no fallar cuando más se necesita». Me agarró del brazo suplicante. «¿De verdad sientes algo por él? ¿Tan rápido lo reemplazaste?» Solté su mano con firmeza. A Leo no lo busqué para llenar un vacío. Llegó cuando ya me había reconstruido. Y tú te fuiste cuando más te necesitaba. En ese momento uno de los policías se acercó y nos interrumpió. Todo había terminado. Pero para mí apenas estaba comenzando. Esa noche en el hospital, Leo abrió los ojos por completo. Me vio y sonrió. «¿De verdad viniste tú?» «Claro que vine», respondí sentándome a su lado. «No iba a dejarte solo, no esta vez. Entonces, ¿esto significa que sí?» Lo besé suavemente en la frente. «Sí, Leo. Te elijo». Mi corazón no estaba listo, pero él sí. Y en sus ojos cansados pero brillantes entendí que proteger no es cuestión de fuerza, sino de amor que no necesita permiso. No todos los finales felices comienzan con fuegos artificiales. A veces comienzan con una despedida silenciosa, con una maleta a medio llenar y una promesa hecha frente al espejo: no volveré a olvidarme de mí. Hoy, cuando camino al lado de Leo, ya no busco que me completen ni que me salven. Solo quiero compartir el camino con alguien que sepa caminar a mi ritmo, que no me apague la voz, ni me haga más pequeña para encajar en sus planes. Alejandro fue parte de mi historia, sí, pero no será su final el que defina mi futuro. Porque al final no se trata de quién te rompió, sino de cómo te reconstruiste. Y si alguna vez tú también te fuiste de un lugar donde ya no te veían, deja tu comentario con las palabras: «Yo también renací». Tu historia puede inspirar a otros más de lo que imaginas. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Porque aquí cada historia no termina con una herida, sino con un renacer. Nos vemos en el próximo video.